Bienvenidos a este su podcast, La Butaca Vacía, siguiente episodio. Bueno, aquí estamos con mi hermana Martina para conversar qué es lo que ha pasado en estos días, tema cultural, social y tener una conversación como les hemos tenido hasta el momento. Entonces, hola Miji, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola, muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Estoy lista para otro nuevo episodio, emocionada por los temas que vamos a tocar ahora, que son diferentes. Pero Cuéntame, bueno, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? vamos a comenzar primero con las últimas noticias que han conmocionado el mundo, yo creo, porque más que por las figuras que han sido del entretenimiento, yo creo que también es por lo que pasó muy seguido, ¿sabes? Como que Dolly Parton falleció ayer. Ujú, ujú, Y algo ese así mismo leí. día, pero recién salió igual la noticia que Tim Curry igual falleció el día de ayer, pero recién hoy salió la noticia. Entonces Sí, quería te comenzar cacho. con eso. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Yo, Sí, a ver, a Dolly Parton sé que es un ícono de Estados Unidos total porque viene del sur conservador de Estados pero Unidos, es el porque ella tema de salió country music, ¿no es cierto? como que de la música country de allá, porque es de Tennessee. Mm, Entonces ella igual fue muy disruptiva en su género porque al ser de un género muy conservador que es el country, ella salió con mensajes de que sí apoya a la comunidad, apoya también creo que a la gente igual de color como que no le importaba mucho sí, y sí. todo Oye, eso pero sí como te que cacho. Lo para... que vos dices es súper interesante. Yo no sabía que Dolly Parton era como revolucionaria en la época del country music. Y segundo, no sabía que el country music era como un tipo de música conservador. Sí, totalmente, o sea, sí era revolucionaria también, porque era un ícono gay, igual por lo que te digo, por el apoyo, porque más que darle un No me la estigma, sabía. decía como que está bien si son gays, o sea, a mí no me importa, y eso era como que full En disruptivo en esa ese época género, era... y en esa época, porque el género country es lo que te digo, es de una zona muy conservadora para decirte como los demócratas y cuáles son los los otros republicanos. para los republicanos, o sea, ¿me entiendes? Es Bueno, sí, como sí, que sí. es, O sea, más o menos que el americano tradicional es el de country con los jeans vestidos Levi's y con sí, su que le ponen total, como vaquero más o menos. Ese sí, ese sí, es el tema total. country que yo creía que en tema de porcentaje de votaciones creo que tiene más demócrata y tiene el como es America Great Again. So, te Sí, sí, entiendo sí. por eso. Pero es un punto, muy buen punto de análisis hoy. Pero verás, primero, sí es medio sorprendente o medio raro, no creo que varias personas se hayan muerto tan importancia cultural, se mueran el mismo día, solo pasando dos De horas. manera Es tan como que, seguida igual aparte. sí, sí, sí. Y después, a ver, Dolly Parton, la verdad yo creo que el más le conozco, nada más se me ha hizo conocido por las apariciones en todas las series, todas las películas, que por su música. Que es la Porque, misma. ajá, que es como el icono por ser Dolly Parton, pero es como que Dolly Parton en esta película está en Los Simpsons, está en esta, está en todo. Yo creo que le he escuchado más Dolly Parton por eso. Y sé que tiene la canción de Jolene. De ahí es como que el icono más cultural que más musical, creería, siquiera más para la parte afuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí le tenían como Dolly Parton, o sea, como el La mega American personaje. Sweetheart, como que la novia de América, pongámosla así. Y pues sí, o sea, sí tiene buenos temas. Yo hoy estaba escuchando los álbumes. Tiene Jolene, tiene Mm, 9 to 5. Y ya, o sea, si te gusta la música country, sí te va a gustar, pero es muy, muy, muy country. Entonces, como que no me gustó mucho porque no es un género que yo disfruto mucho, sí, a mí pero, tampoco. pero entiendo que es como el alma de Estados Unidos, ¿sabes? La cultura de Estados Unidos. Y me parece literal la personificación de Estados Unidos en Dolly Parton. Y ya, Ujú, ujú. eso con Dolly Parton, igual Tim Curry igual, un ícono de la comunidad, no evitemos eso porque él es el protagonista de Rocky Horror Picture Show, peliculaza Yo igual, creo tiene que la de Hook, más en impacto fin. tiene en la de It que en la de ¿cómo es? De, Rocky creo que Horror History, depende el ¿cómo es? segmento igual de Horror Picture Show. Creo que igual también depende a quién preguntes igual porque igual es una película de culto Sí, porque sí, antes primero comenzó como las dos. musical. Ajá, primero comenzó como musical y Ujú, ujú. luego ya le mandaron a las pantallas y todo eso. Entonces ahí se convirtió en película de culto porque antes solo era para un segmento y ya como pasó un segmento ya es de culto y todo eso.
Claro, y Igual, el Tim Curry era el personaje principal, que es la... Bueno, la verdad, me vi una vez esa película, porque es de Horror Picture Show o lo que sea. Es el mega ícono y tienes que entender por qué se vuelve una película de culto, ¿me cachas? Entonces, para saber qué es eso, tienes que verla. Entonces, sí me acuerdo, las canciones son medias memorables, pero la actuación del Tim Curry era como lo representa de una manera tan no sé si decirlo como un poco fea, pero que ese tema feo le queda perfecto para ese rol que quiere representar, ¿me cachás? ujú, ujú. Y Pero es no lo mismo entiendo que, cómo que representa feo. ¿Qué representa feo? o sea, los personajes que él actúa son personas feas, o sea, malas personas, por así decirlo. Y aparte sabes que a este personaje que él va a actuar le van a hacer una personalidad y físicamente desagradable o no agradable para el ojo. Exacto, extravagante, podríamos decirlo. Entonces, él lo actúa demasiado bien, adecuado a las necesidades de los actores en general, ¿no? Entonces, también por eso le vuelve bastante emblemático y película de culto porque es una acumulación de cosas, es la música, pero yo creo que esa película, yo creo que las dos películas, por la actuación del Tim Curry, fue lo que se volvió, le dio un extra más para volverse tema película cultural, de culto. ¿Cachás? Ujú, ujú. Sí, igual es por igual lo disruptivo de las vestimentas, igual, por las canciones, por la historia que al fin y al cabo el principal es no una drag queen, sino es, como dice la canción, un travesti Ujú, ujú. de Transilvania y así. Entonces, es una película igual muy, muy de culto por igual por los vestimentas, por igual por la actuación y todo eso. Y siento que hace un buen papel y un buen actor. En It no lo he visto. También sale en Mi Pobre Angelito. Creo que Sí, también pero esa salen Los creo que... Ángeles de Charlie igual. Y ya entonces igual se nos fue. Porque creo que igual Sí. tenía una enfermedad y eso. Y eso es lo que también te iba a decir. Creo que vamos a ser la generación de los grandes Mm, fallecer. Porque pues sí, ya los vimos, o sea, cuando les vimos en su prime, en su ujú, pico, ujú. ya estaban grandes, ¿me entiendes? Y ahorita Sí, que o ya ha ya pasado eran el tiempo, grandes. ajá, o ya hicieron su historia, pero ahorita que ya pasa el tiempo, pues ya estás llegando a al final de cada estrella, pues, Pues es que es parte también el sistema, ¿qué sería? De el ciclo de la vida. entretenimiento. Sí, bueno, también, porque me imagino que hace unos 10 años o hace 20 años de la generación que tenían 20 años menos de lo que tienen actualmente, vieron morir a otros íconos. Pero esos otros íconos no sé qué tanto impacto social lo han hecho como los íconos de ahora, ¿me cachas? A lo que voy. Porque siempre han existido íconos, pero no sabes cuándo fue la época de más íconos fue. Y Ujú, entonces ujú. unas generaciones la van a sufrir más, por así decirlo, que otras generaciones, ¿me cachas? Por ejemplo, digamos el ejemplo de Dolly Parton. Dolly Parton ha llevado generaciones y generaciones que saben quién fue ella. Pero, por ejemplo, para un chico como un muchacho no es que va a sentir lo mismo, porque primero no ha de saber ni siquiera la historia y tampoco sabe quién es Dolly Parton, ¿me cachas? Y lo mismo va a pasar en siguientes años, capaz uno de los actores famosos se muera, va a ser medio complicado para nosotros, pero para las nuevas tampoco ya va a ser algo grande o diferente, ¿me cachas? Ujú, ujú. Oye, pero sí, pero regresando al tema de Elite, en el tema de Elite es una película, no sé si te deberías ver, porque es súper interesante el tema cómo le manejaron Elite, porque antes de la nueva película del Muschietti, del director argentino, de las dos películas había una película de It, pero esa película no estaba hecha o pensada como película, estaba pensada como una miniserie, ajá, porque la película en sí es prácticamente une las dos historias de las nuevas dos películas de It en una, y son como de 4 horas, ¿cachas? Entonces sí es bastante, bastante larga para verse pero la representa de una manera muy interesante y con esa época, con los visuales, con los personajes, con el tipo de actuación que existía, sí le da un toque bien ochentero, como que algo que en esa época debe haber cambiado full la vida o cómo se veían las películas de miedo en esa época. Porque aparte el It es un personaje internacional que se conoce que los payasos no son tan queridos por bastante población y les genera miedo a otras personas. Entonces yo creo que es una muy buena representación de, de- de el miedo social, ¿me cachas? Ujú, ujú. Entonces sí, Sí, pero igual. It es muy buena. Es como que te deberías ver, si es que tienes tiempo,
porque 4 horas ver una película, no sé. Sí, pero eso también es interesante, la historia de It, o sea, basada en la novela de Stephen King, porque It no es el payaso en sí, sino es la representación que Mm, dices que a la mayoría le da miedo a los bueno, payasos. sí es Pero It, verdad. como dice el nombre, es, eh, es cualquier cosa, porque It es cosa. Entonces es creo Ujú, que tu ujú. mayor miedo que tú tengas. Entonces eso puede representar a cada persona, pero en general pusieron un payaso porque es lo que más temor creo que le da a la mayoría de los payasos. A mí no me da miedo Sí, sí. los payasos. O sea, no, no es que me da miedo, pero sí es un poco complicado. Sí te Ponte, incomoda. te pones, sí, te pones a unos más que otro. Te pones a ver cómo eran los payasos en los años 60, 70, y les ves. Y ahora te dan un poco de cosas verle. Pero en esa época era lo normal y era lo bonito. Entonces me imagino que los payasos de nuestras generaciones, porque es una profesión y siempre va a existir los payasos, capaz les ven medios bonitos ahora, pero unos 20, 30 años también vamos a ver como medio feo. Porque si has visto igual los disfraces que sabían tener en los años 70, en los años 60 de Halloween, son bien feos. O sea, eso sí daba miedo. También puede Pero ser eso igual ha que cambiado. viene el terror del payaso, porque, bueno, no sé si viene de ahí, obviamente, pero también puede poner un agregado al trauma, que no sé si has escuchado del caso del payaso Pogo Sí, o el nombre del payaso. Espérate, déjame ver cómo era. Me demoro 2 segundos, Albert. el Pogo. payaso Pogo no es este tema del asesino serial de Estados Unidos, ¿no es Sí, cierto? sí, ¿O me totalmente. equivoco? Ah, ok, Ajá, sí. eso te iba a decir, como que tal vez igual a John Wayne Gacy, que es el Ajá. nombre original del payaso, ha aumentado algo igual en el trauma, que ese man era igual asesino en los 80 70 pongámosle, 70 o 60 por ahí, que igual asesinaba a los niños Ujú, disfrazado de ujú. payaso, ¿cachas? Entonces también existe ese trauma de que hubo igual en una época, no sé si te acuerdas que en internet había de esos payasos asesinos, que era Sí, que hacían como como bromas. ajá. Sí, 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 Entonces, sí, como que sí. ya le pone más a un trauma, como que uno está el asesino, dos tenemos la película de y tres tenemos de esa tendencia de que había payasos asesinos que hacían bromas y te asustaban. Sí, Y sí, total, hay total. otro dato curioso que dicen que los payasos son una forma de burlarse de la raza negra. ¿Por qué? Vale, ¿por Porque, a qué? ver, ¿cómo es un payaso? Normalmente cuando te imaginas un payaso es con el cabello ondulado, no sé, ajá, con la nariz grande, Sí, sí, la con los tradicional del labios payaso grandes, que tiene los pelos así medios, así, medio ondulados, con la así, nariz ajá, grande, con los ajá. labios grandes y con los pies grandes también, pero eso sí ya no sé. Y muchos ¿Ya? dijeron que era para burlarse de la raza negra, pero de una forma muy disimulada, Sutil. ¿cachas? Ajá. Ah, eso no me lo Entonces también sabía. es un dato muy curioso de los payasos. Ujú, ujú. Ah, ese Y dato no me lo sabía, oye, pero bueno, igual, internacionalmente, ¿cuál? ¿Mm? Internacionalmente para mí el tema de los payasos no son mi lugar favorito, a mí se generan un poco de incomodidad, de miedo. Porque das todos los antecedentes. Para mí físicamente y estéticamente no es que son bonitos, la verdad. Y aparte que en su mundo, que son los payasos, es un sinónimo, es circos, ventrílocuos y todas esas cosas. Y si te pones a pensar en todo ese círculo que viven ellos, y es un trabajo totalmente honesto y los respeto para todas las personas payasos que existen en el mundo, pero es como que todo le pinta como una situación un poco, no sé si creepy, pero un poco de miedo. Porque te pones a ver ha habido tantas historias malas en los circos, que maltrato animal, que muertes, que todas esas cosas malas que pueden pasar en todo lado, pasado también en el circo, pero le hacen como una manera más fea. Hay bastantes personas que creo que en el mundo le tienen como sinónimo al circo algo de miedo. De ahí pasamos al tema de los ventrílocos, esos muñecos, esos sí son demasiado creepy, eso sí, yo no sé cómo, de los ventrílocos que hablan, o sea, que hablan sin ser siendo un muñeco, eso sí es demasiado creepy y es como que todo ok, eso está ok. rodeado para que te dé miedo, oye, todo eso está Ah, ok. relacionado para que te dé miedo, no, no, Yo pensaba que los entonces, ventrílocos eran de esas cajas de música que le hacías así, salía el payaso. Pero ya no, sé no, que son no, como los títeres que me hablas sí, de eso. eso, los Y es títulos, cierto, los lo que tú títeres. dices de los circos viene de un trasfondo creo que muy, O no sea, sé si como que se han triste, ganado pero ese igual, miedo, ¿no? muy bizarro, muy bizarro, porque
ponte y mira los circos de los años 20, que digamos que ahí es donde comenzaron esto de los circos. ¿Qué es lo que primero ponían en los circos? Que eran los fenómenos. Mm, Las personas sí. Oye, es una buena unidas, referencia. las mujeres que tenían la barba, lo típico, el hombre más fuerte, este, las Diferente. personas con un ojo, lo diferente. ¿Y qué es lo que Ajá, llamaban ajá. en Estados Unidos? Eran los freak show. Que freak show Sí, es como freak, literal. como raro, extraño, ¿me entiendes? Y es Esa muy manera cierto, o de sea, humillar a la gente, ¿no? es cierto. Y humilla mucho a la gente con con la excusa de que es interesante ¿cómo se O llama? nuevo, o como diferente, o es raro, ajá. O O también vas entretenimiento. con el morbo, ¿cachas? Pero en realidad es el morbo, es la humillación hacia lo diferente, a los animales también el maltrato animal, a los elefantes, a los tigres y todo eso. Igual ha pasado eso de los tigres que atacaban a sus domadores y todo Sí, eso. Creo total, que el total, circo sí total. ha venido de un contexto muy bizarro, sinceramente. Y aparte el tema cultural lo representan, no todos, pero lo representan de una manera así. Me dije, te ponen una película de Dumbo, que es una película de niños, y ahí el personaje, el peor personaje o el villano de la historia es el circo, en términos generales, porque ahí ves una representación muy cercana que debe ser el maltrato animal. Porque le ven a los animales como producto. Bueno, que no solo pasa en los círculos, pasa en muchos lados del mundo, que es un producto y a la gente no le importa que tengan un niño, un hijo, el hijo de la mamá Dumbo, y le separa de un momento al otro. Y pasa y genera una de las escenas más tristes de Disney, que es cuando el Dumbo está ahí al lado de la mamá, y la mamá con la trompa le coge, ella estaba encerrada. Ella con la trompa solo le coge al Dumbo por afuera y le comienza a cantar una canción. Que es súper trágico, me cachas, es súper trágico, porque me acuerdo que lo único que hizo la mamá lo único malo fue, le intentaba defender al hijo porque le estaba molestando, porque tenía los orejotes. Y con eso le metieron bueno, ay, no me acuerdo qué iba a pasar, pero es un momento triste y el malo de la película es el circo. Bueno, el círculo y el estereotipo que El se le dueño puede de... dar a muchas cosas, pero es Ajá. el circo. Entonces el trasfondo ya es otra cosa, pero en sí el tema visual es del circo. Entonces, ¿cómo puedes ponerle a un circo como algo bonito si en películas que influyen en el comportamiento social le ponen como malo, cachas? Y lo mismo pasó en Pinocho. En Pinocho, ¿cómo no te va a dar miedo esas escenas del ventríloco, ¿no? O sea, creo que muchas personas han dicho Pinocho y una de las partes más miedosas de toda una generación es cuando estaba el ventríloco y tenía toda la casa llena de ventrílocos y le quería controlar y bla, bla, bla. Es feísimo. Son cosas que te trauman. Por eso también no les gusta el circo. Yo pensé que igual ibas a decir esa escena de Pinocho en la que les secuestran a los niños por ser malcriados y les hacen burros. Pero ese es otro. También, o sea, también es una escena súper friki, ¿no? Pero, entonces ahí existieron dos malos. Porque me acuerdo que el uno era el circo, el que le tenía como evento, como show al Pinocho, y era porque podía moverse sin cuerdas. Pero el otro, eran los otros que no me acuerdo porque eran unos niños vagos y ni sé qué, y dejados y alguna cosa, y se les llevan a una isla y les transforman en burros. No me acordaba mucho esa, pero sí, obviamente son escenas que te hacen tener miedo, ¿cachas? Que te hacen tener miedo y dices, chuta, toca ir a la escuela. Yo sí siento que Disney más que buenas alegrías nos ha dado más traumas, la verdad. Y ahorita que me nombras muchas escenas de Disney con escenas muy fuertes que sí te trauman viendo de niños, sí hay más. Yo cacho que sí hay más. Y yo es más, yo ni me acuerdo de esas escenas porque me daba mucha cosa ver esas películas, porque no disfrutabas. Si no te daban esos mensajes muy fuertes que de niño no vas a entender, solo vas a ver No, no las vas a imágenes entender. feas y te vas a Pero te incomodar quedas y con es ese como que... antecedente, ¿no? Por ejemplo, Ujú. hay momentos que también no solo trascienden en el tema de miedo, pero también trascienden, y es un tema interesante, también trascienden en otro mundo como son el tema de las drogas. En Dumbo, en la película, hay una escena de Ese es los muy, ese es muy bueno. elefantes rosados. Que bueno, la verdad ni siquiera, si nos ponemos un tema más general, el alcohol también es una droga, pero bueno, es el tema aceptado y bla, bla, bla. Pero en esa época, en esa escena, Dumbo le chuman, o sea, le dan de tomar alcohol y el man está borracho. Entonces, por eso comienza a ver esa interpretación de los elefantes y bla, bla, bla. Pero en la vida real,
esa escena de los elefantes lo toman más en consideración para el mundo de los psicodélicos, para el mundo de un estado alterado de conciencia, para ver cómo también ha cambiado. Y Disney, creería, sin querer hacer una idealización a las drogas o las adicciones, una escena de Disney es como el emblema también de los psicodélicos y ese estado alterado de conciencia, ¿me cachas? También ha influenciado de esa manera. Sí, yo cacho que igual Disney ha dado muchos guiños al tema de las drogas, porque no solo hay eso, también hay el tema de la oruga de Alicia en el País de las Maravillas, Ah, que es que esta dicen, también es súper torcida, oye. O Alicia en Ujú, general, ujú. o todo el mundo de Alicia, que también que es un guiño a las drogas psicodélicas, perdón, a las drogas psicodélicas, porque dicen, bueno, que cayó en en un hoyo o un agujero, pero dicen que todo eso es imaginado gracias a los opioides que existían en esa época, ¿cachas? Como que se imaginó todo eso por la medicina de esa época, por la poca Pero, y tomar en información que consideración se que los tenía y todo. opioides eran legales, ¿no? Ujú. Entonces eso también siento que Disney sí ha influido mucho la época de los opioides en Disney, y más en las animaciones antiguas que es de Blancanieves y todo ese tipo de historias, Sí, te ¿cachas? cacho. Pero verás, ¿sabes? Bueno, primero te voy a dar una pequeña referencia de Alicia y de ahí te cuento la historia de los opioides, porque eso también es un tema medio interesante. El tema de Alicia a mí, no me, a mí me parece muy creepy, oye, es uno de los libros o una de las representaciones que también el sector, el grupo del uso de consumo de drogas, también le tienen como Alicia en el País de las Maravillas a una película hecha y realizada y pensada y escrito bajo los efectos de algún psicodélico. Porque Ujú. sí son unas historias muy, muy adulteradas y muy alteradas para pensar así normal, creería. Y aparte, también en esa película, Disney ha ayudado a tener como un símbolo a las personas que están a favor del tema los estados alterados de conciencia. También le ayudó a esas personas para tener otro símbolo y una ayuda a representación de lo que puede ser, ¿me cachas? Eso, y verás, y el tema de los opioides, ese es un tema súper interesante porque eso es un problema de consumo de drogas, obviamente, pero estas son drogas que en un momento fueron legales. Fueron legales y, bueno, estos son drogas totalmente químicas, pero fueron legales para uso abierto a las personas. Porque hay una historia en Estados Unidos, la verdad no me acuerdo cuándo fue, que existió una farmacéutica que a través de los lazos de poder y los grupos de poder y los contactos y las influencias, pudieron determinar que una medicina que tenía un porcentaje de opioides se legalice en el consumo de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos este tipo de opioides lo estaban vendiendo como el paracetamol. O sea, para cualquier tipo de enfermedad o de dolencia que tiene, les estaban recomendando esto porque era muy fuerte. Pero sin darse cuenta que lo que estaban dando para consumo de una vez de 3 veces por día, lo que estaban dando era un porcentaje de una droga que es altamente adictiva y que estaba totalmente adulterado y conseguido por actos corruptos de la empresa, de los grupos de poder o de lo que sea. Entonces, bueno, al final lo que pasa es que existió un montón de personas que llegaron a la adicción de consumo de opioides porque les daban para solo controlar el dolor y hasta llegaron al punto de dependencia que ya no podían estar bien si no se drogaban. Entonces eso es un poco problemático. Pero ahí va el tema. ¿A qué punto llega la codicia, el tema del capitalismo, el bienestar del beneficio para los grupos de poder, que legalizan una medicina no bajo los términos legales establecidos y que con un componente que puede ser altamente adictivo, ¿cachas? Que puede dificultar la vida de muchas personas de toda su vida, ¿cachas? Claro, Entonces, y es una historia que de verdad pasó, porque es una claro. empresa farmacéutica que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que creo que todavía existe. Entonces, Qué loco, ya. eso no sabía. Sí, O sea, literal hicieron prueba y error sí, en más o tiempo real menos. con Sí, más o con la menos. O sea, sociedad. más que prueba, yo creo que más que prueba y error fue el tema de intereses personales, porque supuestamente todo el Estado, el mundo, la OMS, tiene unos sistemas
y unos procesos que se tienen que seguir para legalizar el consumo de algo en todo el mundo. Entonces estas Ujú. personas, en uno de sus componentes químicos de una tableta, existía el tema de la droga, ¿cómo es? De los opioides, porque de verdad los opioides históricamente han servido para la dolencia de algo. Y entonces estas personas como que adulteraron, sobornaron, influenciaron las decisiones de los grupos de análisis para fines capitalistas, porque al final era vender este producto como más el mejor de la historia y que te cura así, El pero más sin saber efectivo. lo que es lo más efectivo y sin saber que de verdad atrás era el tremendo negocio por intereses personales, ¿cachas? Y eso son, las personas saben, o las personas que aceptan tal vez no saben, pero las personas que están haciendo ese proceso solo saben. Y complicado, ¿no? Ujú, Sí, ujú. complicado como el capitalismo, no sé, le Sí. quita el alma a las personas. Sí, bueno, es que eso ya por intereses personales muchas personas pueden quedar detrás y en esas personas hay familias, hay vidas, hay Claro, historias, total. hay muchas cosas. Igual Entonces, siento eso. que antes, igual en esas épocas, no se sabía mucho las consecuencias que podrían tener las drogas. En este caso, igual se sabía que la Coca-Cola antes había cocaína. No, Exacto. no sé si sabías eso, claro, que Sí, por eso se llama Coca-Cola. algo así Entonces, es. creo que igual antes ocupaban las cosas sin saber cuál era su consecuencia. Igual decían que fumar, que él era beneficiario para la salud. Es más, había propagandas con doctores que aprobaban eso. O sea, un doctor te recomendaba fumar porque decía que era bueno, digamos que Sí, fumabas una a vez eso a no la me la semana y sabía, era oye. bueno y era recomendado para el doctor. Entonces, eso era la publicidad de las tabacaleras para Marlboro, para Camel, para eso. Y aparte, también recomendaban igual a las mujeres como que fumar por el símbolo de empoderamiento y todo eso, igual para Ok. los hombres. Entonces, eso, como como igual por el capitalismo, cómo vendes algo que obviamente no sé si sabían cuál era el efecto secundario que era Y yo creo que sí lo y sabían. todo esto, Sí, oye, pero si te pero te pones a pensar. recomendaba un doctor, ¿cachas? Decía como que sí es Ajá, beneficiario para la ajá. salud fumar. Oye, Y pero si eso te solo pones a pasó hace pensar. cuántos, 80, 90 años. Mm, Si es que no es menos, Miji. Pero sabes que lo que me pongo a pensar es que la historia que te estoy contando de los opioides es prácticamente la misma historia que ha pasado en la época de los tabacos. Porque prácticamente el tema de los tabacos te estaban diciendo que era bueno, igual que los opioides, y al final existió un montón de muertes y hasta ahorita sigue Claro, matando un montón de personas al día, ¿cachas? Entonces, pues, para que vean que la gente no aprende, solo aprende nuevas estrategias y nuevos medios para buscar el beneficio de eso. Oye, qué turro, qué turro. Y verás, te doy otro dato para a ver. que, para mencionar que el capitalismo tampoco es que es de los mejores sistemas eficientes que puede existir. Verás, el otro día me puse a leer un paper que contaba sobre las organizaciones de naciones no gubernamentales, las ONG, que también están ligados al tema del derecho de las Naciones Unidas y todas esas cosas. El tema es que las Naciones Unidas necesitan inversiones de los países miembros de las Naciones Unidas, pero también necesitan bastante inversión que podría considerarse privada o por los estados, ¿me cachas? Porque las Naciones Unidas, de las que tengo entendido, unos estados pagan más que otros. No sé, porque, bueno, por ejemplo, en las Naciones Unidas tengo entendido que, por ejemplo, Estados Unidos tiene veto. Y me imagino que para tener veto, aparte de su historia que tiene dentro de las Naciones Unidas y demás, también tiene que pagar algo más, ¿no? No creo que haya sido tan gratis. Entonces, como la situación actual de Estados Unidos está situada en una posición un poco diferente, en recorte presupuestal y siempre el tema del capitalismo nunca, siempre le va a poner a la última preferencia el tema social, por así decirlo, comienza a cortar presupuesto a las Naciones Unidas y a este tipo de organizaciones no gubernamentales. Bueno, el tema es que comienza un recorte presupuestal y las Naciones Unidas tenía como una sede en Suiza. Bueno, no es la sede, sino es una de las sedes donde podían organizar eventos, trabajaba ahí bastante gente y eran lugares donde se firmaban tratados de algo, que siempre son importantes. Bueno, con el tema de esto, del desfinanciamiento de Estados Unidos y de otros países, les tocó cerrar una sede en Suiza de como de 80 años, ¿cachas? Como 80 años de historia ahí en un lugar les tocó dejar, abandonar,
porque el presupuesto a las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales ya no es la necesidad o la importancia para las personas. Entonces, primero, que tú, bueno, no sé, las Naciones Unidas también tienen sus temas medios complicados y sus críticas que no hacen nada y bla, 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 bla. Pero bueno, eso ya no se podría decir, no podría decir tanto. Pero también se tiene que decir que ha hecho un impacto social increíble. Ha creado bastantes tratados internacionales y leyes internacionales para el cuidado y el beneficio y desarrollo del ser humano en sí, buscando los derechos, buscando lo que de verdad garantizaría los derechos de las personas. Y con uno de sus grandes símbolos, que es una sede donde se firmaron actos tan grandes, se cierra de un momento al otro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera muchas personas saben sobre eso. Entonces ahí te das cuenta cómo se maneja y las prioridades del capitalismo, por así decirlo. O sea, ellos siempre se van a refugiar Qué diciendo que es loco. para el bienestar de los suyos y demás, pero es un poco irónico porque al final, si es que no invierte en organizaciones que ayudan al desarrollo social y el desarrollo humano, es como que no te estás preocupando tanto por el desarrollo de tu gente también, ¿me cachas? Porque sí. Entonces sí, qué loco. Eso me enteré el Qué otro día y loco. sí fue un poco Yo tampoco decepcionante. sabía de ese tema y igual que loco que no haya sido noticia, o tal vez sí fue noticia, pero no sonó tanto para No los tan demás. grande, no tan grande, Ajá. ajá. Y ahí vemos tenemos de prioridades, que muchos dicen que tal vez este tipo de noticias se cubren con cortinas de oro, de humo, de oro casi Mm, digo. Que por ejemplo en este caso yo te voy a poner que dicen que una cortina de humo es este nuevo tren de farmear aura. ¿Por qué ajá, te digo ajá. que es cortina de humo? Porque Ok. justo igual creo que ¿Sabes qué? habían sacado. Igual Hoy eso había podríamos pasado, compararle bien interesante estas cosas que pasan hoy. Qué porque eso loco. también te iba a decir, el tema ¿te acuerdas de los Terians? De las Sí, personas que se que quedan, pasó hace unos 6 meses, creo, que ajá, estuvo en que igual boga. era una cortina de humo porque justo habían salido de la lista de Epstein, que sabemos que es un caso bastante extenso, pero justo había salido de que Donald Trump sí estaba ahí involucrado, que financiaba igual eso y todo eso, y justo salieron los Terians, que nadie sabe si Ok. era cortina de humo, pero el ojo público puso más a lo más fácil de Ah, atacar, ¿me entiendes? ajá, ajá, ajá. A Oye, lo más, ¿sabes como que es qué? Warras, es más fácil de atacar y ya está. Lo Sí, sí, mismo sí, es sería, como que a todo Es que bueno, también ahí es la participación de los medios de comunicación y también la rama del poder, ¿no? Es que como política, bueno, yo siempre he sido partidario de que el tema de comunicación en sí debería casi, casi como que tener un poder de Estado hoy. Porque el poder de la comunicación es totalmente vital para un gobierno político y para la sociedad en general. Por ejemplo, vos como gobierno, una de tus manos derechas tiene que ser de ley el tema de comunicación. Porque tienen que saber primero qué mensaje dar. Y siempre, ujú, obviamente, si eres parte del gobierno, tienen que dar el tema de que es el mejor gobierno del mundo y que está haciendo todo lo mejor. Pero tal vez sea mentira, pero ya tiene ese poder del medio de comunicación para hacerlo parecer así, ¿me cachas? claro, Entonces, igual, eso no era de un libro que otro poder, que el quinto poder ya era la comunicación, los medios de ni comunicación. idea. No sé, Creo esa fue una hipótesis que yo saqué, según yo saqué. Porque creería yo, la verdad no sé, porque el tema de la comunicación es muy poderoso para el comportamiento social, ¿cachas? Lo que tú dices, puede estar, estaba pasando lo de la lista de Jeffrey Epstein, que bueno, es un tema, un punto muy oscuro en la historia del capitalismo, por así decirlo, pero bueno, eso es otra cosa, es otro tema. Pero, y a la gente, ¿qué le interesó más? Los Terians. ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación dieron 5 noticias de los Terians y una de la lista de Epstein, o la gente, la que recibe la información, le gusta, no sé, está más preocupado en insultar a la gente, lo que tú estás diciendo, insultar a la gente, criticar a la gente, que algo que sí fue un poco complicado, ¿no? O sea, ese es el punto de vista que se debería analizar. Y, ¿sabes qué? Haciendo comparación lo que tú dices del nuevo tren, que de farmear aura, que la verdad hasta ahorita no entiendo nada, podría ser algo relacionado a lo que te digo hoy. Podría ser que el tema del recorte presupuestario, porque no es que están solo cerrando una de las sedes de las Naciones Unidas, sino están
cerrando bastantes, dejando el recorte del desarrollo social en otras partes, o sea, invirtiendo en otras partes, y lo están ocultando con este de farmero, o está pasando algo un poco más grave, no sé, que necesitan este tipo de cortinas de humo para que no se haga el mega problema social. Puede ser, puede ser. Pero es cierto, hicieron los tratados y todo eso. Y qué irónico que sabiendo este pilar, digamos, fundamental en la humanidad, esté Ajá, desapareciendo poco a poco en nuestros ojos y nosotros le damos la atención a este tren de farmear aura. Entonces ahí ajá, vemos ajá. qué son nuestras prioridades ¿Qué quiere la gente? o qué es lo que el periodismo o los medios de comunicación nos quieren dar, como que es esa frase de pan y circo para el pueblo. Sí. Gracias, es que te voy a dar Entonces, otro. A ver, cuéntame, cuéntame. bueno, y voy a terminar hablando qué es lo de farmear ahora, que es un nuevo trend, igual es como hacer gestos de TikTok, no sé si has escuchado qué es el 6-7. Mm, he escuchado, pero hasta ahorita no sé qué es. O sea, solo sé que es un baile, o sea, nada más. Pero no sé Solo de dónde sale, no sé por qué necesitas es el saber más. baile. Es que debe No ser es de algún lado, alguien sacó, cachas. Debe ser algún pionero de ese baile. Y es por que eso se igual comenzó a viralizar. tú de todos los trends no sabes cuál es el origen, solo sabes que ya llegó a lo viral y ya está. No te Ah, importa ok. saber de dónde Bueno, sabes. eso es un buen punto, la verdad. Eso es un muy Entonces buen punto lo que tú no tiene dices. una historia igual profunda para que se haga famoso, solo era un baile que es 6-7 y ya. No hay más contexto. Y le ¿Qué es metieron, eso? le ligaron con el este de farmear ahora. Ajá, y dijeron como que eso, o hacer el famoso Mewing, que ¿Qué es, es no eso? sé, el Mewing es como que se te marquen las facciones Ah, de la cuando se mandíbula. intenta cambiar de cara, ni sé qué. No sé si no sé si has visto una época que hacían así la juventud, No, la que verdad no me hacían. acuerdo. Y bueno, eso hacen esos gestos y eso es farmear ahora. Porque es como gestos de TikTok, ¿sabes? Y es lo único que hacen y eso es el único contexto que debes saber. La verdad he visto, no, no entiendo, pero al comienzo sí era como que cosas medias complicadas que están pasando ahora, ¿no? Y eso es lo importante. Pero después sí me puse un poco a analizar, es como que cada generación, cada época ha tenido su tren medio disruptivo o medio complicado para los otros. Es como que les digo, vean, hagan lo que quieran. Si es que están ahí felices con eso, hagan. Igual va a pasar un momento y capaz después de 6 meses, porque así son los trends, porque después de 6 meses van a estar diciendo, chuta, ¿cómo pude haber hecho eso? Hasta vergüenza de ellos mismos han de tener. Y ya, pues, ese va a ser ¿cómo sería? Su sanción, su cruz, vivir con esos videos de toda su historia. Y decir que en Sí, 5 años... y Oye, es es que eso cierto, como pasa, que, eso pasa. es Eso cierto, al pasa. inicio todo el Ah, mundo como que dice, ay no, o sea, ¿a dónde está yendo la sociedad? ¿Qué es esta nueva generación? ¿Qué hacen cagadas y todo eso? Pero es cierto, cada generación desde que tenemos, creo que historia, han hecho el ridículo y eso es lo sí, de ser exacto. jóvenes y eso es lo También, interesante de ser jóvenes, que es hacer el ridículo y más en esta época que es del internet. Ponte, hace unos 10 años atrás había el famoso tren de Harlem Shake, que pongámosle que es el primer tren del ajá, internet que ajá. se dio. ¿Y qué era? Era un baile pendejo, bailar 10 segundos con esa canción, que no tenía ni sentido alguno, pero Y que tampoco sabíamos quién fue el primero. exacto, pero, pero ya entretenía, ¿sabes? Y creo que Ajá, esa es ajá. la finalidad de todos los trends, que es entretener. Había el Sí, Harlem y Shake, aparte había son Mannequin momentáneos. Challenge, Ujú, el ujú. Momental Mannequin Y son Challenge, había los momentáneos, es como emos, que hagan lo todo. que sea. Es que, por Ajá, ejemplo, lo que entonces, también me iba es que en todos esos trends hay bastantes que son partidarios a morir a los trends y por un lado no les entiendo, pero ya te comprendo que estés defendiendo a capa de espada. Porque mis generaciones también era lo mismo. Había el tema de los demos, el tema de los, ¿cómo es? De los Tectonic. Y después de un ok, ok, tiempo, sí, sí, sí. ajá, y después de un tiempo, cuando te reúnes otra vez con tus amigos y hablas de esos temas, es como las personas que hacían eso era como que no están tan orgullosas de eso, ¿no? O sea, ya esa es su cruz por hacer un momento de eso. Pero bueno, tal vez los jóvenes de ahora en un año o capaz 6 meses sientan lo mismo. Y te doy Y otro eso es dato para que cierto. veas lo interesante del pan y circo. A ver, Eh, para que veas, la ONU
tiene 193 países asociados, miembros. Y la FIFA tiene 211 países. Para que veas que a la gente, y no tengo nada en contra de la FIFA, es más, me parece algo increíble y el mundial lo disfruté increíble y probablemente lo vaya a disfrutar el fútbol toda mi vida. Pero es increíble cómo ponen como prioridad el entretenimiento, pongámoslo así, entretenimiento, no fútbol, que el desarrollo del ser humano, ¿me cachas? Ajá. Y bueno, yo Entonces, sí estoy en contra de la FIFA porque es como todo empresa, bueno, no empresa, pero como todo símbolo de poder es, como ¿cómo es la palabra esto? Em, ¿como corrupta? Ok. corrupta. Sabemos Mm. que la FIFA es corrupta a morir, ya sacaron los Es que, papers en bueno, aparte de 2016 y los todo. corruptos, no creo que se vaya tanto por eso, porque al final las Naciones Unidas es una ONG, pero yo también creería que en su historia algo han de haber tenido medio corrupto. O sea, ya es Cuando parte de la alguien tiene humanidad. mucho poder, siempre va a haber corrupción. Al fin y al cabo, estas organizaciones son hechas por y para humanos. Entonces, el humano siempre va a sacar su naturaleza humana, que es Ajá. el poder desmedido. Es que cachas que si te pones a considerar aquí dos puntos que al final porque el entretenimiento también es importante para el ser humano. Totalmente, no podemos vivir en un mundo sin entretenimiento. Pero el tema es que aquí podemos representar que en la historia de la humanidad ha existido mucho tema de entretenimiento para controlar el comportamiento social. Desde la época romana, desde la época greca, desde la época de los egipcios, siempre ha existido diferentes tipos de entretenimiento. Pero el entretenimiento que más les gusta siempre va a ser el conflictivo. Por ejemplo, los gladiadores. Era lo que más pegaba. Aquí también y como, hasta saben decir los 11 gladiadores que van por tu país a representar y bla, bla, bla. Pero es un evento entretenimiento conflictivo para poder manejar, por así decirlo, en un punto un comportamiento social. Y también es interesante cómo te pones a pensar que eso es más importante que el desarrollo social o no sé, como la igualdad de derechos para todo el mundo, que todos tengan lo mismo, los accesos básicos que tú tienes. Bueno, y son las prioridades, ¿no? Son las prioridades de cada persona. Pero bueno, eso De es una cada gran persona. representación. Simón. Claro, igual saben decir que igual estas prioridades no son de ti, sino eso es lo que te hicieron creer, que primero es el entretenimiento y luego ya es la empatía. Igual creo que después de la pandemia siento que ya hemos vivido o estamos viviendo una época, una era de que ya no tenemos empatía con el otro y no sé por qué la pandemia tuvo que ser el punto de inflexión. Pero hay un antes y un después. Sabemos que la pandemia es un antes y un después en el Total, comportamiento en humano, todo, en en la todo. economía, en la política, en todo. Pero dicen que ahorita estamos viviendo una época de cero empatía, de verdad que ya nadie se preocupa por el otro. Y uno es por egoísmo y otro es porque ya no hay ese sentimiento, ya no nace ese sentimiento de ayudar. ¿Tú qué opinas? Se te cae. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad es un tema súper interesante lo que dices. Porque yo me acuerdo en la época de pandemia, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero había unos puntos de análisis que decía como que sí, con el tema de la pandemia podemos ver que sí nos podemos ayudar unos con otros y que todo el tema social y que nosotros podemos, si te das cuenta, estás encerrado mucho tiempo y necesitas a tu otra persona, a tu grupo, a la sociedad para seguir creciendo. Y todos decían como todo se ve, supuestamente la reacción del ser humano tiene que ser, si ves todo trágico, tienes que intentarlo mejorar. Pero aquí pasó totalmente lo contrario, bueno, lo real. Pasó algo trágico y el resultado fue algo más trágico. O sea, todo el mundo decía, ojalá que aprendamos de esto. Y te soy sincero, ya ni me acuerdo qué era lo malo de esa época. Obviamente eran las muertes y todo, pero eran muchos problemas más. Y la gente, y decía la gente que ojalá que aprendamos algo de eso. Y después ya de, ¿cuánto? 2022 creo que se cerró la pandemia totalmente, creería. 4 años después, es que ni siquiera no es que no hemos aprendido nada. Estamos más confrontativos, más conflictivos, todo es en contra de la otra persona y se ve en este tema también haciendo relación que ya ni siquiera les importa el desarrollo social o el bienestar del de al lado, solo
el recorte presupuestal. Con el recorte presupuestal y después que los medios de comunicación no les importa este tipo de noticias, ¿cachas? Entonces es medio O, complicado. o solo los medios de comunicación te dan esas noticias trágicas que solo pasa lo trágico porque lo trágico vende. La Mm, tragedia del otro vende, tristemente. Y eso es cierto, que la pandemia vimos un grano de humanidad porque estábamos viviendo en una época que no había mucha fe, ¿me entiendes? No había ujú, mucha esperanza tampoco, porque sí, prendías las noticias, tantas tragedia. muertes este mes, que nueva cepa, Cada día era que que tal país ya cayó para mm, siempre, que ya, oja. Entonces ya cada uno decía como que, carajo, o sea, que hubiera querido aprovechar más, abrazar más a la gente, a ser buena persona, ¿me entiendes? Pero ya pasó el después de la pandemia, ya se normalizó todo y ahora somos más mierdas, de verdad, somos creo peores que sí, personas, oye. no nos importa lo que pasa a los demás, tampoco te estoy diciendo, no, yo sí salgo de mi casa y ayudo a los que me asomen. Tampoco soy así, tampoco voy a Tampoco, mentir, tampoco. pero, pero siento que antes sí teníamos un gramo más de humanidad de lo que tenemos ahorita. Es como esa Ajá, frase que dice, sí, veo humanos, pero no humanidad. Es cierto, total. se nos ha quitado eso, lo que nos hace humanos, que es la humanidad, y ahora solo somos, no sé, Es que, ¿qué estás máquinas haciendo? totalmente haciendo el Estamos, mal. pues, sí, pues el ChatGPT capaz tiene más sentimientos que uno, porque cuando te responde de una bonita manera, oye. Es cierto. Y por Simón, eso ponte muchos haciendo crean. comparación. Y eso, Crean por eso vínculo. muchos Oye, es que crean eso es un verdad. vínculo con ChatGPT y eso Oye, una bomber nos oye, pero advirtió haciendo, hacer. antes de que cambies de ese tema de la bomber, porque es un tema que quería conversar. Oye, pero qué interesante cómo ese comportamiento de que el ser humano se está volviendo más egoísta y que la pandemia lo único que nos hizo fue empeorar nuestro comportamiento social. Y Ujú. ahora la gente, y con la otra variable que es ChatGPT, y ahora por ese mismo comportamiento más mierda de la sociedad, la gente se va a refugiar más en temas de ChatGPT, ¿cachas? Como la una variable entró directamente proporcional con la otra variable, ¿me cachas? Oye, qué locura. Eso está y súper denso porque si es que de verdad después de la pandemia el ser humano se volvió menos afectivo entre sí, la única solución, porque yo creo que ahorita un 70% de la población, 80% de la población ocupa la IA o ChatGPT para cualquier tipo de cosas y comienzas a generar un vínculo. Hay bastantes personas que ya no han de pasar un día sin preguntar algo a ChatGPT por temas personales, por temas de decisiones, lo que sea. Entonces van a generar un vínculo y están mejor separando el tema de la comunicación social porque, no sé, el ser humano te puede hacer daño y ChatGPT no. Entonces, es súper Ajá, complicado, oye. Oye, eso qué es cierto. complicado. Eso es lo cierto, como que ahorita ChatGPT asomó en buen momento, entre comillas, porque ahorita el humano, después de la pandemia, está más vulnerable, está más receptivo, está más con miedo, ¿me entiendes? Siento que ahorita igual esto sale por el miedo del que estábamos viviendo, porque un año encerrados, literal, sin, sin poder ver que era normal Del para ti, que mundo, era claro. comprar en la tienda, ya no puedes comprar en la tienda por miedo a que te mueras o Sí, matarle a la claro. otra persona. ¿Cachas? Claro, claro, Y claro. ahorita ChatGPT entró en ese momento que estás vulnerable, que quieres, aparte ChatGPT tiene buena recepción en los humanos o en las personas, porque te dice lo que tú quieres escuchar, no lo que Sí, total. necesitas, sino lo que tú quieres escuchar. Por No eso es una ya reacción humana. quitan ajá, quitan a los psicólogos para poner a ChatGPT porque los psicólogos es lo que tú necesitas escuchar, pero ChatGPT te dice lo que tú quieres escuchar. Por ejemplo, si tú Ujú, dices ujú. y sabes que estás mal, pero quieres escuchar algo que te reconforte y decir no estás tan mal, vas a terminar pensando que lo que hiciste no está mal cuando está bien, cuando está mal, ¿me entiendes? Sí, 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 ¿no? ¿Y cómo va a ser el comportamiento social y psicológico del ser humano después de esto? Porque aquí está entrando una variable súper importante en el comportamiento social. Si es que tú, bueno, antes la gente iba a oráculos, ahora la gente después va a los filósofos, después la época del ser humano se fueron a psicólogos, a conversar de sus vidas, no sé. Y ahora toda esa época, todo ese desarrollo y evolución de tratamiento con las personas, ahora va a pasar a la tecnología, ¿cachas? Y la tecnología no tiene una decisión humana, porque prácticamente es una máquina que la respuesta la va a dar en una comparación o análisis de varias bases de datos,
que esa base de datos también le sacan de las personas, pero bueno, no sé qué tan eficiente será eso. Pero al final no es una decisión real, porque el IA no es real. Es de acuerdo a a la necesidad del creador del IA, de la base de datos que ellos tienen, que todo tu historial que ChatGPT tiene de ti. Entonces va a ser medio complicado. Y como tú dices, la gente va a creer en eso, ¿va? La gente va a creer. Bueno, ya sé que está un poco más regulado el tema de cómo es el manejo de ChatGPT, porque supuestamente no va a poder darte recomendaciones de tema médico y que tampoco te va a ayudar a hacer algo ilegal, así como cómo robar. Y ChatGPT te dice, no, no puedo ayudarte en eso. Pero entonces sí va a influenciar un montón en el tema del comportamiento social. Entonces, bueno, vamos qué pasa, ¿no? Y aparte, el ser humano, cómo se va a comportar cuando sea no sé, cuando se enfrente al tema real, se enfrente al tema de realidad, porque está viviendo una realidad virtual con el ChatGPT y ya no podría aceptar una crítica o otro punto de vista diferente porque ChatGPT te decía todo lo que decías está bien. ¿Me cachas? Claro, es que eso también te iba a decir, ChatGPT, ¿cómo es? Maneja mucho en nosotros que hay casos, muchos casos de suicidio por ChatGPT, pero digamos, una persona con depresión, vulnerable, habla con ChatGPT que solo te dice lo que tú quieres escuchar. Hay casos en que las personas decían, me siento mal, esta no sé qué, bla, bla, bla. Tú ya la Ajá, ajá. alimentaste con este algoritmo a tu ChatGPT y ChatGPT le terminó diciendo a esta persona que sí, deberías acabar con tu vida porque todos están contra ti. Genuinamente le dijo Sí, eso. bueno, De chuta, eso verdad no lo me lo hizo eso. sabía. Si investigan el caso que personas se suicidó por ChatGPT, lo encuentran ahorita y es así, es porque ChatGPT, y eso es lo que nos dijo una bomber hace años atrás, que era una bomber, era un terrorista, pero que estaba con un manifiesto que era contra la tecnología, que se llamaba La sociedad industrial y su futuro. Entonces, ¿Ya? ¿qué es lo que decía una bomber? Que por la tecnología vamos a perder autonomía y libertad. ¿A qué se refiere con esto? Que la tecnología ya no va a estar subordinada a nuestras necesidades, sino nosotros nos vamos a adaptar a la tecnología. Y es lo que está pasando. Ahorita solo Pues sí, nos ¿no? estamos adaptando que en vez que la tecnología nos esté ayudando a nosotros. Por ejemplo, ya no decidimos por nosotros mismos y tenemos Ujú. pensamientos por nosotros mismos, sino preguntamos a ChatGPT qué es mejor. Digamos, una decisión full fácil. Hoy quiero comer pizza o ensalada, digamos. Le pregunta, ay, no sé, mejor le pregunta a ChatGPT porque él podría tener o ella podría tener la respuesta. ¿Qué es lo mejor para Ja, mí? una mejor. Claro, te estás dejando tu decisión. Dejémoslo en este caso de escoger la comida en mínimo, pero estás dejando la decisión de eso y de cualquier otra decisión de tu vida a una máquina, ¿cachas? Entonces no estás teniendo el control ni las riendas de tu vida, ¿cachas? Y Entonces aparte eso igual, eso. También una suena bomber decía complicado. que íbamos a tener la pérdida de habilidades porque como ya tenemos todo más fácil, a ver, antes que todo, una bomber no existió, o sea, falleció en el 2022, 2023, cuando aún no estaba mucho en boga ChatGPT, cuando no estaba como está ahorita, Ujú, pero ujú. ya sabía que pues, si la tecnología, si nosotros los humanos dependíamos de la tecnología, íbamos a tener dependencia tecnológica, pérdida de habilidades, porque como ya tenemos todo más fácil, ya no tenemos que ejercitar la mente, ya no tenemos que hacer el 2 más 2 o Sí, hacer te la cacho. suma matemática, sino eso. También tenemos, ya no vamos a tener, decía también que no vamos a tener ni trabajo ni autonomía porque las máquinas nos van a reemplazar. Y Bueno, y eso, aparte, y ligando ese tema con con el que estamos conversando de los medios de comunicación, es en qué punto los medios de comunicación están dando a conocer, están investigando sobre problemas que está pasando con la inteligencia artificial, ¿cachas? Entonces, bueno, eso también, y eso también quería decir algo más del tema de los medios de comunicación, que yo creo que, no sé si sea por marketing o por capitalismo o por ideología o por lo que sea, pero siempre los medios de comunicación van a sacar noticias para el confrontamiento hoy, para que la gente se confronte dentro de la plataforma del medio de comunicación, ¿me cachas? Ponen algo debatible y entra al tema y por eso les encanta sacar temas políticos, especialmente porque siempre te ponen una noticia política y siempre o casi siempre va a estar en cuestiones de debate.
¿Por qué? Y eso es una, no sé si crítica o lo que sea, pero es como, ¿por qué a la gente le interesa hablar tanto o solo le interesa hablar del tema de política? ¿Me cachas? ¿Por qué a la gente no le gusta hablar de alguna otra cosa de interés de una de las dos personas que conversa? Y todo tiene que estar relacionado a la política. ¿Por qué la gente perdió ese interés de otro tipo de conversaciones que son miles y varias por solo tema político? Y el tema político prácticamente siempre va a ser el resultado final, el confrontamiento, ¿me cachas? Entonces es Ujú. como que, ¿cómo se puede cambiar ese pensamiento de la persona que ya deje de hablar de política, que deje de hablar de algo que te confrontan? Controlando, eso sería controlando a los medios de comunicación para que el tema político se reduzca o literal haciéndole cambiar el pensamiento a las personas que de verdad pueden tener un tema de conversación bonito y eficiente y fructífero con, con cualquier otro tema, ¿me cachas? Y tener una conversación y no debate. Porque al final hay una frase súper chévere que dice si no me equivoco es Galeano. Él dice, en una conversación siempre van a terminar ganando las dos partes. No es como un debate que siempre, que el objetivo es ganarle al otro. Entonces, sí, por eso nosotros que tenemos una Bueno, buena conversación deberían escucharnos más hoy. Para decir que no todo es la política. claro, pero Pero también sí, igual, oye. hazte cuenta que las necesidades de los humanos tampoco no es solo la política, sino también ahorita consumimos contenidos muy efímeros igual, Mm, más de fácil, no digestión, sino más fácil ¿acceso? acceso, de más fácil acceso, porque fue al fin y al cabo lo que más vemos en TikTok, que supuestamente es para distraernos, es contenido muy vacío, que ya ni Mm, siquiera entra la política aquí, sino cierto que en un sector solo hablan de política y quieren poner de, sí, este país está así por la política, el mundo está así por la política, pero hay otro grupo social que dice, no me importa cómo está el mundo, a mí me importa saber cuál es el último tren. sí. Entonces, ¿qué está bien? ¿Hablar de la política o hablar de la nada? ¿Cachas? Creo que ninguno de los dos nos va a terminar convenciendo. Es que bueno, es que ahí nos vamos al tema inicial, que es el tema de los medios de comunicación. Porque al final todo este tema que nosotros estamos hablando, o la muestra poblacional que estamos hablando, es por todos los temas de conversación que dan los medios de comunicación, ¿me cachas? Porque al final ellos tienen ese poder de comunicar a las personas lo que pasa en el mundo, ¿cachas? Desde su punto de vista, sí, parcializado en ciertos casos también, pero ese es el punto de distribución al conocimiento de las personas y más en las épocas actuales. Dime, y vos sabes cómo es el tema de los periódicos, el tema de libros, ¿qué porcentaje de personas todavía sigue? Debe haber porcentaje, pero ya no es lo mismo que antes, ¿me cachas? Entonces antes era la distribución del conocimiento a través del periódico. Si tú no ibas a comprar el periódico, tú no conocías absolutamente nada de nada, porque los periódicos tenían la sección de política, la sección de salud, la sección de entretenimiento, la sección de fútbol, de deporte y bla, bla, bla. Y ahora tú tienes ese poder de escoger ese conocimiento. Pero sí me cachas cómo va cambiando y cómo tiene ese poder en los medios de comunicación. Y por eso me voy, ¿por qué debería ser no totalmente regulada? Porque siempre voy a estar a favor de la libertad de Expresión. expresión. Totalmente estoy siempre a favor. No puede existir algo que no sea eso. Pero sí se debería intentar controlar, no controlar, regular a ciertas cosas. Ciertas cosas. ¿Sabes qué? Aquí te doy un dato interesante de China. China, vos sabes que en redes sociales todas las personas tienen acceso gratis y directo a comentar de lo que ellos quieran. Por ejemplo, una persona que su trabajo es experto y es el mejor profesional en tema contable, habla de un tema político, o pongamos en otro tema, habla de un tema de salud que no tiene nada que ver con él. Es como que sí, sabe que sabe un poco del tema ligado de contabilidad con algo de salud, pero no sabe para dar una opinión real o para que 10.000 personas le escuchen a esta persona y piensen que es real. Entonces hay un problema muy grande en eso, porque hay bastantes personas que no son expertos en algo y tal vez le están dando una recomendación, algo de cómo coserse el pie. ¿Me cachas? Entonces, lo que China está haciendo es
no sé cómo será muy bien, pero el tema de creadores de contenidos, ¿no? Influencers o lo que sea, hay un tema de control que si es que tú, de verdad un control directo, que si es que tú vas a dar un contenido de salud, mínimo deberías tener como un título de medicina, ¿me cachas? Entonces, para poder intentar regular, o sea, eso, ahí está un punto intermedio, porque es, ¿y dónde queda la libertad de expresión? Pero, ¿qué tipo de libertad existe si es que lo que tú dices es mentira? O sea, también estás afectando a la sociedad, ¿me cachas? Ujú. Entonces, y ese es un debate enorme que va a existir, porque libertad de expresión, necesario, súper necesario para toda la historia de la humanidad, pero también la mentira y difundir información falsa que puede generar caos. Entonces, estamos en una posición medio complicado que, no sé, algo me imagino que estarán haciendo o algo deberían hacer. ¿Qué piensas? Me parece interesante eso, porque capaz es lo primero, no el primer, bueno, el primer país en, aparte TikTok es de China, pero es el primer país Bueno, sí. en, en regular Ah, sí, eso, un porque es poco se cierto, contradice. si no tienes, si no tienes conocimiento médico, ¿por qué estás recomendando a la gente tomarse cada 8 horas ibuprofeno? Pero digamos, si a una persona, hay personas que comen o recomiendan una dieta que es una comida al día, que eso les sirve para bajar de peso, puede que te sirva a ti, pero no le puede servir a otra persona, le puedes hasta causar desórdenes alimenticios. Entonces aquí Claro, igual viene, ¿qué tan buena es la libertad de expresión por darte consejos que son perjudiciales, quieras o es que no, es ese eso. sea Por tu eso es hijo? el tema, el poder de los medios de comunicación es pues, increíblemente grande. ¿Y cómo das un poder tan grande? Bueno, es que ese poder también debería ser acceso para todas las personas, pero ¿cómo? Es que si me cachas del debate que existe, el poder Ujú. de la comunicación debería estar a favor de para todo el mundo, toda la libertad de expresión, todo el mundo puede opinar lo que ellos quieran, pero ahí hay un punto. ¿Qué pasa cuando tu decisión o tu comentario por ser falso está afectando a los derechos, a la estabilidad de otra persona? Entonces, entra un punto de debate medio interesante, ¿no? Claro, y ahorita lo único ya para igual para acabar, ahorita ya tiene más credibilidad la persona que tiene más seguidores, más no el que tiene más conocimiento, ¿cachas? Total, 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 total. Y ya, Sí, lo por dejo ahí. ejemplo, sí, 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 no, pero te doy. Es porque, ejemplo, un médico con PhD y creador de ni sé qué cosas, creo que sabe un poco más que la influencer o el influencer que te dice tómate Del la momento, proteína claro. 10 veces al día. Te doy. Pero bueno, eso, Miji. Y Con ya, eso terminamos otro capítulo. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like, de compartir, y suscribirse y esas cosas. Y ya nos vemos la próxima. y comenten lo de que siempre digo, comenten qué es lo que quieren que hablemos en el próximo episodio, si no, pues ahí estamos. Bueno, ya, listo. Ya nos vemos. Chao, chao. Bye bye.